Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden comprarme un cafecito si están en la Argentina o un coffee si están en el exterior. Les dejo los links en la descripción del episodio. Volví de mis vacaciones con aberrantes noticias. El cambio climático, chicos, es muy real y este sí va a ser un verano asesino, ya que esta semana se pronostica para Buenos Aires y gran parte de la Argentina temperaturas mayores a 43 grados. Así que si sobrevivo a los cortes de luz, continuaremos con nuestra programación habitual. Si no, fue un gusto. Pero bueno, pensemos en climas fríos, pensemos en frescura. Por eso es que vamos a comenzar la segunda temporada de Verano Asesino volando hasta la madre Rusia, bueno, ponele, en realidad era la Unión Soviética, donde en sus tundras habita nuestro primer invitado a la pileta. Pónganse cómodos debajo del aire acondicionado o enfrente del ventilador que llega Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Empecemos. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie de la Unión Soviética. Considerado como el psicópata más sanguinario de Europa del Este, confesó haber asesinado a 52 personas, la mayoría niños y adolescentes. Fue apodado como el carnicero de Rostov, el destripador de Rostov y el destripador rojo, ya que además de asesinar a sus víctimas, solía mutilarlas de diferentes formas tras golpearlas y agredirlas sexualmente. El criminal estuvo activo desde 1978 hasta 1990, cuando finalmente fue capturado. Cometió sus crímenes en Rusia, Ucrania y Uzbekistán, en la época en la que estos países formaban parte de la Unión Soviética. Durante los años en los que cometió sus fechorías, llevó una doble vida, ya que aparentaba ser un hombre de familia y muy educado. Lo que pocos sabían era que detrás de su personalidad, aparentemente apacible, se encontraba un completo monstruo. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una aldea ucraniana llamada Yablonnoche. Sus padres eran Roman y Anna Chikatilo. Nació en la época del Holodomor, también conocido como el genocidio u holocausto ucraniano, donde el padre de Andrei se convirtió en un prisionero de guerra de los nazis. La madre de Andrei tuvo que hacerse cargo de él y de su pequeña hermana de 7 años, sin la ayuda de nadie. Sobre su crianza se dicen muchas cosas. Una de ellas es que su madre solía contarles una terrible historia a sus hijos que los traumaría para siempre, como la que habían secuestrado al hermano mayor, llamado Stepan, para comérselo. Pero, aunque la historia pareciera haber sido un cuento para asustar niños, en realidad aquella no era una situación extraña en la época. En la Ucrania de esos años, la hambruna invadía las calles y los muertos estaban por todas partes. De hecho, de niño, Andrei solía ver numerosos cadáveres descuartizados, ya que las personas se veían obligadas a comer la carne humana para sobrevivir. A pesar de los problemas que lo azotaban, Andrei trató de llevar una vida como la de todos los niños de su edad. El problema es que no le fue demasiado bien en la escuela, no por los estudios, sino por la convivencia con sus compañeros. Tenía una personalidad introvertida y no parecía tener mucho carácter, haciendo que sus compañeros lo marginen y humillen. Sufría de miopía, pero tardó años en aceptar su condición. De hecho, se dice que usó sus primeras gafas a los 30 años. Aparte, padeció de enuresis nocturna hasta los 12 años. Eso quiere decir hasta los 12 años mojó la cama. A medida que fue creciendo, se hizo mucho más tímido, sobre todo con las mujeres. Desde muy joven se sintió frustrado en el ámbito sexual. En la adolescencia, tuvo una relación amorosa con una chica del pueblo, pero esta se vio truncada debido a sus problemas de impotencia. Después de terminar la escuela, Andrei prestó el servicio militar para el ejército soviético. En 1963 se casó con una mujer llamada Feodosia Odnacheva, y a pesar de sus problemas sexuales, la pareja tuvo 2 hijos. No podía mantener una erección, pero sí podía eyacular. Chikatilo solía pensar en él mismo como un error de la naturaleza, alguien a quien la vida había castigado con la castración desde que nació. Fue descrito como un marido trabajador, amoroso, de carácter estable y hasta sumiso.
Como padre, nunca levantó la voz frente a sus hijos y además se convirtió en un miembro respetado del Partido Comunista. O sea, aparte de asesino comunista. En 1971, ingresó en el mundo de la docencia, aprovechando lo bien que le había ido en los estudios profesionales. Por ende, decidió titularse como profesor. Fue a partir de esa época en la que comenzó a obsesionarse por los menores. Sentía una atracción cada vez mayor por las niñas menores de 12 años, por lo que comenzó a espiarlas. Solía pasearse por los dormitorios para verlas en ropa interior y mientras las miraba, se masturbaba con la mano dentro de su bolsillo. Pero poco a poco, su vida como profesor comenzó a parecerse cada vez más a cuando iba a la escuela. Sus alumnos no lo respetaban, se negaban a comportarse bien y se burlaban constantemente de él. Las agresiones llegaban a ser tantas y tuvo tanto miedo que comenzó a llevar un cuchillo a las clases. Nunca llegó a usarlo y finalmente, años después, fue despedido porque algunas alumnas lo acusaron de acoso sexual. Esto daría paso a una tanda de crímenes que duraría años. Chikatilo cometió su primer crimen en diciembre del 78. Tenía 42 años cuando decidió abordar a una niña de 9 años en la calle. Su nombre era Yelena Zakotnova y la convenció de que lo acompañara a una cabaña que tenía en las afueras de la ciudad. Sus años como maestro y como padre lo habían enseñado a hablar con los niños, así que fácilmente pudo lograr llevársela voluntariamente. Una vez en la cabaña, el psicópata la desvistió y debido a la violencia con la que lo hizo, le causó un rasguño. Al brotar la sangre tuvo una erección inmediata. Esa situación de excitación lo hizo asociar el sexo con la sangre. Y así, finalmente comenzaba a salir el monstruo que había estado en su cabeza desde hacía años. La apuñaló con un cuchillo hasta que logró el orgasmo y eyaculó. De esta forma, se dio cuenta de que había encontrado una forma para satisfacer sus necesidades sexuales. El cadáver fue encontrado días después en el río Gruzhovka. Aunque Chikatilo fue interrogado por las autoridades, el principal sospechoso fue otro agresor sexual llamado Alexander Kravchenko, que de este crimen era inocente. Andrei Chikatilo no pararía. Su segunda víctima mortal no llegó sino hasta 3 años después. Tras haber perdido su empleo como profesor, en el 81 comenzó a trabajar como funcionario de abastecimiento de una fábrica. El empleo lo hacía viajar constantemente por la región, lo que lo ayudó a buscar víctimas en diferentes lugares. El 3 de septiembre de ese año agredió a Larisa Kravchenko, una prostituta de 17 años. Su objetivo en realidad era tener sexo con la chica. Pero, cuando no pudo tener una erección, la chica se burló de él. Esto lo hizo enfurecer tanto que perdió el control y la mató salvajemente. Después de estrangularla, eyaculó sobre su cadáver, mordió su garganta, cortó sus senos y hasta se comió los pezones. Con ese otro asesinato, Chikatilo comprendió que hacer eso representaba el acto sexual supremo para él. Esa era la mayor fuente de excitación que podía conseguir. Después de aquello, poco a poco se irían sumando más y más víctimas. La tercera fue Lyuba Biryuk, una niña de 13 años a quien raptó de un pueblo llamado Novocherkassk. La acuchilló unas 40 veces y le mutiló los ojos. Posteriormente, este acto se convirtió en su sello personal. Hasta aquel momento, Chikatilo solo había asesinado a personas del sexo femenino. Oleg Pokshivayev sería su primera víctima masculina, un niño de tan solo 9 años. El cuerpo del pequeño nunca fue encontrado, sin embargo Chikatilo aseguró que él era el responsable de su muerte y afirmó haberle arrancado los genitales. El modus operandi del asesino siempre fue el mismo. Las víctimas eran encontradas en los bosques, tenían signos de violencia, sadismo y generalmente habían sido mutiladas. Todas eran niñas, niños y chicas jóvenes. Para el 84, el número de víctimas ya ascendía a 15 personas. El caso de este asesino en serie se había convertido en un caso público. Para intentar dar con el asesino, el Instituto Sersky de Moscú realizó un perfil. Según los expertos, se trataba de un hombre que se mostraba completamente normal. Probablemente estaba casado y hasta tenía un trabajo.
Solía dejar su semen en el cuerpo de las víctimas y, tras un análisis, determinaron que su sangre era del grupo AB. En septiembre de este año, Chikatilo fue detenido en el mercado de Rostov. El hombre encajaba perfectamente en el perfil del asesino. Sin embargo, tras hacer una prueba médica, se determinó que su tipo de sangre no coincidía con la del semen encontrado. Así, Chikatilo fue liberado sin ningún cargo en su contra, y los asesinatos continuaron. El número de víctimas ya estaba llegando a los 30, y las autoridades seguían sin tener pistas. En octubre de 1990, se encontró otro cuerpo en un bosque cerca de la estación de Donleshos, y 2 semanas después se encontró otro cadáver, haciendo que la cifra de policías en la investigación ascendiera de 100 a 600. Habían montado una guardia en los bosques, sobre todo en las zonas más aisladas. Chikatilo tenía los días contados. En noviembre, mientras hacía una de sus guardias, un detective llamado Igor Rybakov vio a un hombre salir del bosque. Llevaba traje y corbata, tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. El oficial le pidió la documentación, pero como no tenía motivos suficientes para arrestarlo, lo dejó ir. Sin embargo, gracias Igor, hizo un reporte del incidente. Al día siguiente, las autoridades encontraban el cadáver de una joven en esa misma zona. Los oficiales ataron cabos, por fin, y dedujeron que el responsable debía ser aquel hombre que el detective había reportado. Así, el 20 de noviembre se emitió una orden de detención contra Andrei Chikatilo. Curiosamente, su sangre no era del tipo AB, pero sí lo era su esperma. Tras su detención, el acusado negó estar involucrado, no confesó nada durante los primeros interrogatorios y acusó a la policía de perseguirle. No obstante, unos días después aseguró que contaría todo si paraban con los interrogatorios. Al reunirse con uno de los psiquiatras, terminó confesando 52 asesinatos. Posteriormente escribió una carta para el fiscal general donde exponía algunos detalles de su vida. Aseguró que se encontraba en un estado de profunda depresión y reconoció tener impulsos sexuales perturbados. Entre comillas, impulsos sexuales perturbados. Justificó los actos cometidos debido a un problema psiquiátrico. Dijo que sus problemas eran mentales y que no podía controlar sus actos. Sin embargo, para la policía el objetivo de esta declaración era buscar una salida a su situación, alegando una enfermedad mental. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, quienes lo habían perfilado años atrás, lo catalogaron como un sádico prudente. Indicaron que no sufría ningún trastorno mental que le impidiese entender que sus actos no eran correctos. Se determinó que sus acciones fueron premeditadas y que estaba legalmente cuerdo. Su juicio comenzó en abril del 92 y terminó en octubre de ese mismo año. Fue sentenciado a la pena de muerte y el 14 de febrero del 94 fue ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov-on-Don. Amo los finales felices. Ese fue el episodio de hoy, ¿y ustedes qué creen? ¿Tuvo que haber sido encarcelado de por vida para que lo violaran y lo caigan a golpes? ¿O el tiro en la nuca fue la mejor decisión? A mí personalmente lo que me indigna es que se haya salido con la suya durante tanto tiempo y hayan muerto tantos niños inocentes. ¿Ustedes qué onda? Díganmelo al Instagram, @laordennegrapodcast o a la encuesta que va a estar en este episodio si lo estás oyendo por Spotify. Participen en las encuestas, por favor. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestros sponsors de Arcanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde tinturas fantasías para el cabello, accesorios de indumentaria sexy y calzado chic para el y la dark de cada día. Ubíquenlas en Instagram como @darkanasaccesorios y recuerden que no se brilla sin oscuridad. Y por supuesto La Condesa, una artista bonaerense que hace hermosas esculturas terroríficas. Chequen en su Instagram @ElizabethLaCondesa. Por último, no olviden de seguir a mis podcasts favoritos de terror, entre ellos están, ya lo saben, Radio Horror, Tierra Negra, Más Allá del Abismo y El Visitante Nocturno. Todos están listados en el episodio como lo pueden conseguir en Instagram. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.